Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Hola, hola queridos hermanos y amigos que hoy día nos están viendo nuevamente en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hemos llegado por fin al término del capítulo 3 del estudio que estamos haciendo acerca de la Confesión Bautista de Londres de 1689 y partimos en esta sesión con el capítulo 4, que es un poco más corto, pero habla de un tema bastante interesante que tiene que ver con la creación. Vamos a estar viendo principalmente dos aspectos que tienen que ver con la creación en sí misma y lo que nos dice de Dios, que fue lo que nuestros hermanos plasmaron en la confesión, así como también el hombre como corona de la creación y qué nos dicen nuestros hermanos de la confesión respecto a eso también. Así que les invito a que podamos orar, ahí usted en su lugar donde esté, y podamos pedirle la guía y la dirección al Señor para compartir este tiempo y que nos sea de edificación. Papito, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu gran bondad que nos das, Señor, al permitirnos estar delante de tu palabra y al permitirnos tener este material, Señor, que tú nos has dejado a través del legado de tantos hermanos, Señor, que se dedicaron, que estudiaron, Señor, y que estuvieron ahí en intercesión, en distintos debates, Señor, en distintas discusiones, tratando de aclarar y de centrar los puntos centrales de lo que la Biblia nos muestra acerca de ti, Señor, para el provecho nuestro y para el provecho de tantos otros, Señor. Te damos gracias por esto, Señor, por este tiempo, y pedimos tu guía y dirección para que todo lo que hablemos, lo que digamos y lo que podamos compartir sea de provecho y edificación para nuestras vidas, para tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a compartir el material de esta sesión. Entramos ya, como les había comentado, al capítulo 4 de la creación y hoy nos vamos a enfocar en el párrafo 1. ¿Qué es lo que dice el párrafo 1? Bueno, dice así: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Entonces, hay dos preguntas esenciales que podemos sacar de acá y que esperamos responder, que son: ¿quién es el creador de todo? ¿Quién creó efectivamente todo lo que nosotros vemos? Y aún aquello que no vemos, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de la creación? Son dos preguntas esenciales, muy importantes para la vida cristiana, porque de alguna manera marcan el propósito del ser humano y también claramente el origen. Esa gran pregunta que plantea las cosmovisiones, ¿cierto? Que tiene que ver con quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, está ligado estrechamente a lo que nuestros hermanos están planteando acá en la confesión de fe. Si resumimos el párrafo 1, podemos considerar los siguientes puntos. La creación fue un acto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, nuestros hermanos reconocen la Trinidad al momento de elaborar este párrafo respecto a la creación. También sabemos que la creación es producto de un acto absolutamente voluntario de Dios, del cual se deleitó. Por eso nuestros hermanos plasmaron en el párrafo 1 que a Dios le agradó crear. Y es importante porque efectivamente el acto creativo no fue forzado, no fue presionado, ni fue producto de alguna necesidad. Fue un acto voluntario de Dios. También podemos resumir que el propósito de la creación es la manifestación de la gloria del poder, sabiduría y bondad de Dios. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero es importante porque nos habla también del hecho de que la creación no responde a una necesidad de Dios, ni responde a que nosotros seamos una joya especial. Efectivamente tenemos una posición maravillosa que Dios le ha dado al ser humano, pero hay un propósito más elevado
al momento de la creación, y lo vamos a conversar. También vemos que Dios ha creado todo lo que existe, visible e invisible. También sabemos que Dios creó todo en el lapso de 6 días literales, y de esto también vamos a ver hoy día. Y que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, ¿cierto? Este último punto es muy interesante porque nosotros vemos hoy día una creación que está sumida en el pecado, corrompida por el pecado, y tendemos muchas veces a demonizar absolutamente todo. Pero la verdad es que hay rasgos en todo alrededor nuestro, en todas las cosas, inclusive en las ideas, en las ciudades, en muchas cosas, hay rasgos del poder y de la mente creativa de Dios, traspasada al ser humano en alguna medida, ¿no? Entonces, de repente demonizamos de más las cosas y no nos damos cuenta de que hay una semilla de ese aspecto que estamos viendo de la creación que fue creado bueno en gran manera. El tema es que hoy día está corrompido, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué evidencia bíblica tenemos de lo que estamos conversando? Bueno, Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, ¿por qué nosotros entendemos que la creación fue un acto de Dios, de nuestro Dios trino? Hebreos lo está mirando así. El autor de Hebreos está diciendo que el Hijo participó en la creación del universo. Juan 1, versículos 2 y 3 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También, aparte del autor de Hebreos, el apóstol Juan, quien escribe su evangelio, también nos reporta y nos dice que el Hijo fue aquel que creó, es decir, que estaba en la creación, ¿no? Y Job 22:13 nos dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. De nuevo, vemos una evidencia de cómo el Espíritu de Dios estaba también ahí en el acto creativo. De hecho, Génesis mismo nos relata, ¿no? Este consejo que hubo cuando se creó al hombre, nos muestra claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no está hablando con los ángeles, ¿no? Pero también vemos en el principio cómo Dios estaba y cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, nos relata Génesis. También entonces vemos el acto creativo por parte de nuestro Dios trino. Por otro lado, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué vemos ahí? Claramente el eterno poder de Dios y su deidad se manifiestan a través de lo creado. Jeremías 10:12 nos dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Nuevamente, virtudes, características propias de Dios manifestadas en la creación. Y el Salmo 33, versículo 5, que dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Qué vemos aquí de nuevo? La manifestación de la bondad y la misericordia de Dios. Lo vemos todos los días. Lo vemos cuando sale el sol, cuando despertamos con salud, cuando vemos que el hombre prospera, que el hombre es bendecido, que existe hoy día ciencia, medicina y tantas cosas que nos son de provecho para creyentes y para no creyentes, lo que es una muestra claramente de la bondad y misericordia de Dios, que es lo que plantean nuestros hermanos en la confesión. También Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí es interesante, porque nos damos cuenta a través de Colosenses no solo que el Hijo es exaltado, que Cristo el Señor es exaltado, sino que también nos muestra que la corona o el objetivo de exaltación de Dios no es el ser humano, sino que es Dios mismo. Y Él buscó reunir todas las cosas en Cristo, exaltar al Hijo por medio de la creación. ¿Ok? Éxodo 20, del 8 al 11, esto es muy interesante porque nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y este versículo es muy importante, este texto, perdón, porque nos muestra eh, que la interpretación de Génesis respecto a los 6 días es literal. Así se entendió. Moisés escribió, ¿cierto?, en su peregrinaje en el desierto, cuando estaba guiando al pueblo de Israel, y es muy interesante porque el relato de la creación de los días literales tiene mucho que ver con cómo el pueblo recibió y entendió. Y luego Dios unió este mandato, que es santificar el día de reposo, con el hecho mismo de cómo había creado en 6 días. Entonces, es muy importante esto, porque la interpretación de que hay días era, o de que hay una evolución, o que esos días son más alegóricos, fue introducida muchísimo tiempo después de lo que la misma Biblia nos evidencia. Y ahí hay un punto de alerta para nosotros. Dos objetivos que quiero que miremos. El primero, que tiene que ver con la creación, que es una muestra de la gloria de Dios. Dios no creó el universo, el cosmos, todo lo que hay, lo que vemos y no vemos, por alguna necesidad. Dios no necesitaba la adoración del hombre. ¿Ya? Es decir, si decimos Dios necesitaba la adoración del ser humano, de las criaturas, es falso. Dios se sentía solo, falso también. Juan 17:5 nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Dios realmente necesita la gloria y la alabanza y la adoración nuestra? La verdad es que no, porque Él ya compartía su gloria eterna en la Trinidad antes de la creación misma, ¿ya? Entonces, cuando nosotros glorificamos el nombre del Señor y cuando Dios nos muestra en su palabra que Él es digno de gloria, no nos está diciendo que Él necesita de nuestra gloria. Nos está diciendo que lo que es pertinente a nosotros, criaturas de Dios, es darle la gloria que a Él le pertenece. Por lo tanto, ojo con esa idea introducida en algunas corrientes cristianas que nos muestran de que Dios creó por tener una necesidad, porque la verdad es que no es así. Dios creó para la manifestación de su gloria. La inmensidad del universo no alcanza a contener la gloria de Dios. Y aunque la creación nos habla de lo grande que es Dios, tampoco alcanza a dimensionar a plenitud el tamaño de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos muestra eso? Que el universo, con toda su grandeza y su extensión tan enorme, solo nos habla de lo grande que es nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la creación misma? Bueno, Dios se comparte a sí mismo. Dios no es un ser egoísta. Dios comparte su amor. Dios comparte de quién es Él con su creación, y es algo maravilloso, porque desplaza esta idea de esta deidad, ¿cierto?, que creó todo, del deísmo, que creó de alguna manera el universo, lo echó a andar como si fuera un reloj, ¿cierto? Y luego se apartó. La verdad es que no. La Biblia nos muestra un Dios cercano, misericordioso, paciente, interesado en su creación. Y Salmos 8, del 3 al 5 nos dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esto es maravilloso. Este relato del salmista es maravilloso, porque él reconoce la condición del hombre como una condición en realidad incomparable con Dios. Dios es muchísimo más elevado, más grande, más sublime, más poderoso. No tiene comparación con el ser humano. Sin embargo, el salmista reconoce que el hombre ocupa un lugar privilegiado en la creación de Dios, y que no solo es privilegiado al ser una criatura muy particular de Dios, sino que Dios mismo le reviste de gloria y honra al ser humano, lo que es también una muestra de que Dios comparte de sí mismo con el hombre, y eso es maravilloso. Entonces, ¿qué vemos en la creación? ¿Un acto de necesidad de Dios? No. Vemos un acto amoroso y generoso de Dios, quien comparte de su gloria, de sí mismo, de su amor y de su bondad con sus criaturas. Por otra parte, la creación
¿Responde a una interpretación literal o alegórica? Quizá usted lo ha escuchado más de alguna vez, que aquellos que plantean que los relatos de Génesis, particularmente del 1 al 11, responden más a una visión alegórica, sobre todo los primeros dos capítulos, que a una interpretación literal. Bueno, hay distintas versiones, pero tenemos que reconocer algo, que nuestros hermanos de la Confesión Bautista lo tomaron como una interpretación literal. Y fíjese que la Confesión de Fe de Westminster, que fue originada por los presbiterianos, eh, también tiene la misma explicación, es decir, que la creación fue hecha en 6 días. Esto es muy importante porque hoy día hay muchos presbiterianos y anglicanos, sobre todo ellos, entre otras corrientes cristianas, que consideran la interpretación de Génesis, sobre todo los primeros dos capítulos, como algo que no ha de tomarse literalmente. Pero aquí hay un registro histórico interesante, porque los hermanos que hicieron las confesiones de fe, la bautista como la de Westminster, consideraron el relato de Génesis y particularmente los días de la creación como algo literal. De hecho, la idea de la evolución, que empuja mucho el tema de los días era o de una interpretación más alegórica de los 6 días, nace cerca de mediados del 1800. Y antes de esto, claramente, la gran mayoría de los cristianos interpretó Génesis del 1 al 11 de manera literal. Entonces ese registro histórico es interesante tenerlo en mente. También vemos que la Biblia soporta la idea de la literalidad del Génesis. En su gran mayoría, en su gran mayoría en realidad, el libro de Génesis responde al género literario de narrativa, contiene abundantes relatos históricos y las genealogías son muchas. Entonces, no hay mucha cabida verdaderamente para una interpretación alegórica. Lo que vemos en Génesis es un relato ordenado de Moisés respecto a cómo Dios creó el cosmos y luego cómo comenzó a crear a su pueblo. Y esos son relatos históricos. Nuestro Señor Jesús se refirió al mismo Génesis, cuando en Mateo 19, del 3 al 4, dijo, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, nuestro Señor Jesús, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y esta referencia de Jesús al relato de Génesis, que está en los primeros 3, 4 capítulos, es muy importante, porque la no literalidad de los primeros capítulos de Génesis abre la brecha, como lo vamos a ver, a preguntas como, bueno, si no es literal, entonces efectivamente hay más de dos sexos o géneros, o es verdaderamente el hombre varón y hembra. Esas son preguntas o brechas que se abren al no considerar la literalidad de los primeros capítulos de Génesis. Y como les decía, hay problemas teológicos con esto, porque el relato del Génesis vino luego de que Dios dictara los 10 mandamientos, ¿cierto? Tenemos este encuentro del pueblo con Dios en el Sinaí, donde Moisés recibe los mandamientos, y entre ellos uno muy particular, que es acordarse del día de reposo para santificarlo. Y en este relato que ya leímos de Éxodo 20, ¿cierto? Donde se le manda al pueblo a acordarse y guardar el día de reposo, está ligado a este relato de los días de la semana respecto a los días de la creación. Así como en el séptimo día Dios descansó, entonces ese día es día de reposo para santificarlo. Entonces, fíjense ustedes, piensen en qué estaban pensando el pueblo de Israel al momento de recibir este mandato. ¿Estaba pensando en días era? ¿Estaba pensando en una interpretación alegórica? Ellos estaban pensando en días literales como lo vivían, ¿ya? Y eso es muy importante. Hay otros problemas teológicos con la no literalidad de la interpretación del Génesis. Como les decía, ¿Dios creó al hombre varón y hembra solamente o existen otros sexos y géneros? Bueno, si no es una interpretación literal, donde se narra la existencia del ser humano como varón y hembra, entonces, ¿qué seguridad tenemos de que efectivamente aquellas leyes que hoy día se postulan y aquella apertura a más de dos sexos o géneros no sea verdadera? La verdad que sin una interpretación literal no tenemos tanto sustento para eso. Si la evolución es real y entonces el relato de Génesis es falso, ¿cómo se introdujo el pecado y la muerte a la tierra? Porque la muerte, como lo recordarán ustedes, viene como consecuencia de la caída por la desobediencia del hombre. Pero la evolución
plantea y requiere la muerte continua de distintas especies en un lapso de tiempo enorme para dar paso a lo que es un mejoramiento genético y una adaptación que permita variaciones en las especies. Pero esa idea no es lo que sustenta la Biblia, al contrario, es muy contraria a lo que dice la Biblia. Y por último, si Génesis no es verídico, ¿cómo se sostiene el resto de la Biblia? Si el Génesis no es literal, si lo que estamos leyendo no es una interpretación literal, entonces, ¿cómo tenemos seguridad de que Dios fue quien creó al hombre y no fueron los ovnis, por ejemplo? ¿Cómo tenemos seguridad del linaje de Abraham y del pueblo de Israel y de ahí en adelante? La verdad es que sin un resguardo del Génesis, el resto de la Biblia se cae, porque Génesis es llamado el libro de los orígenes. Y para entender y tener convicción de lo que hoy día vivimos, es necesario tener nuestro origen claro, y la Biblia nos lo muestra. Cuarto punto, ¿Génesis es solo una cosmogonía más? Usted se preguntará, ¿qué es una cosmogonía? Bueno, es por definición el relato acerca del origen del cosmos. Y aquí es interesante porque hay muchas culturas antiguas que tienen relatos cosmogónicos, como los sumerios, los babilonios y otros, que hablan acerca de la cosmogonía, es decir, del origen de todas las cosas. Pero una pregunta interesante que debemos plantearnos es, ¿Moisés bebió de los relatos cosmogónicos paganos? Es decir, ¿Moisés se alimentó de lo que otras culturas paganas plantearon como el origen de todas las cosas? ¿O en realidad recibió una revelación de Dios? Porque la verdad es que el Génesis que nosotros leemos no responde simplemente a un relato cosmogónico. El objetivo de Moisés al escribir Génesis no fue simplemente entregar una versión más acerca del origen de todas las cosas, y entonces entremezclar relatos paganos con relatos divinos. ¿Ya? El origen o el propósito del Génesis es mostrarnos el origen de todas las cosas, así como el origen del pueblo de Dios. Entonces, si nosotros afirmamos que Génesis es simplemente una cosmogonía más, estamos negando la veracidad de la Biblia. Y entonces la pregunta, si no fuere verdad este fundamento, ¿cómo se sostiene la fe cristiana? Es imposible de sostener si Génesis no está afirmado. Y esto es muy interesante, porque nos vemos en la tentación, de alguna manera, de ceder ante la presión que la ciencia plantea en alguna medida hoy día y que supuestamente va en contra de lo que la Biblia nos enseña. Pero la verdad es que no es así. Ustedes quizás lo han escuchado, algunos de los que asisten a nuestra iglesia, pero Respuestas en Génesis, que es un ministerio cristiano de ciencia que se dedica precisamente a defender el Génesis, ha mostrado muchas veces con evidencia de que no todo lo que plantea o lo que postula la ciencia va efectivamente contra el relato bíblico. La ciencia también se basa hoy día en muchos presupuestos que son finalmente actos de fe, que no pueden ni han podido ser probados, como la evolución misma, ¿cierto? Entonces, para nuestra fe es muy importante reconocer lo que la Biblia nos está enseñando. Y si bien, como lo dijimos muchas veces anteriormente, la confesión de fe no es la Biblia, sí condensa las creencias centrales de la Biblia, porque de alguna manera nos ayudan a sostenernos en el camino de Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, hasta aquí llegamos en la sesión de hoy. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ver un poco más al hombre en el relato de la creación y qué es lo que nuestros hermanos de la confesión plasmaron ahí. Así que le invito a seguir conectado con nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy, y todos los días, de lunes a viernes, estamos compartiendo temas como el liderazgo, el matrimonio, la confesión de fe, la historia de la iglesia y el libro de los Hechos. Así que Dios le bendiga, que tenga una bonita semana y le invito a orar para que despidamos este tiempo de nuestro programa. Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, porque afirma nuestros corazones, Señor, y nos ayuda a comprender quién eres tú, Señor. Nosotros rogamos la guía y la dirección tuya, Señor, y que este tiempo haya sido de provecho, tanto para nosotros los que escuchamos como para los que van a escuchar. Ayúdanos a poner por obra tu palabra y a atesorarte a ti en nuestro corazón y la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.
Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.